descubrí que mi esposo había sacado 5.000 euros de nuestra cuenta conjunta para dárselos a su hermano, justo cuando toda su familia vivía gratis en mi casa. Me trataban como a una extraña, una criada sin voz. No dije nada. Dejé que pensaran que habían ganado. Pero en secreto, cada movimiento estaba calculado. Ellos creían tener el poder del dinero, pero yo tenía el poder de la llave. Lamentarían sus palabras y sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Sofía. Tengo 45 años y soy diseñadora de interiores aquí, en Madrid. Siempre creí tener una vida bien construida, con los cimientos firmes. Una profesión que amaba. Un matrimonio de 15 años con Javier. Un piso en el barrio de Chamberí que habíamos decorado juntos, cada rincón una memoria. Pero un día, aprendes que los cimientos más sólidos pueden agrietarse en silencio. Y que el sonido más definitivo no es el de un grito, sino el de una llave girando por última vez. Hoy, esa llave ha girado. Estoy dentro de nuestro apartamento. Sola. Al otro lado de la puerta de roble macizo, oigo sus voces. La voz de Javier, primero incrédula, luego furiosa. La de mi suegra, Carmen, en un lamento agudo. Las preguntas confusas de mi suegro, Antonio. Todos están ahí fuera. En el descansillo. Impotentes ante una cerradura nueva que no conocen. Javier golpea la puerta. 1, 2, 3 veces. Sofía. Abre esta maldita puerta. ¿Qué significa esto? No respondo. Me quedo quieta en el recibidor, con la espalda apoyada contra la pared fría. Mi corazón no late deprisa. No hay miedo. Solo hay un silencio pesado, una calma extraña que llega después de la tormenta. Cierro los ojos, y el ruido de sus golpes se desvanece. En su lugar, aparece el recuerdo de hace exactamente 2 semanas. El día que todo comenzó. Era un sábado por la mañana. El sol de finales de primavera entraba por los ventanales del salón, dibujando rectángulos de luz sobre el parqué. El apartamento olía a café recién hecho y a las tostadas con aceite de oliva que tanto nos gustaban. Era nuestro ritual. Javier leía el periódico en su tableta, y yo repasaba bocetos en mi cuaderno. Era nuestro espacio. Nuestro silencio compartido. Entonces, sonó el teléfono de Javier. Lo vi fruncir el ceño. Escuché fragmentos de su conversación. Sí, mamá. Claro, no te preocupes. Lo entiendo. Cuando colgó, dejó la tableta sobre la mesa de centro, con un suspiro. Mis padres vienen a pasar una temporada, dijo, sin mirarme directamente. Sentí una pequeña punzada de inquietud. Una muy pequeña. ¿Una temporada? ¿Qué ha pasado? A padre le tienen que hacer unas pruebas en el Hospital La Paz. ¿Ya sabes cómo es el médico de su pueblo en Castilla-La Mancha? Mamá está preocupada y quiere una segunda opinión aquí. La razón era intachable. Imposible de rebatir. Eran sus padres. Y la salud, es la salud. Claro, Javier. Por supuesto. ¿Cuándo llegan? Mañana. Mañana. La palabra se quedó flotando entre nosotros. No una semana. No unos días para prepararnos. Mañana. Asentí, lentamente. Intenté sonreír, pero noté que los músculos de mi cara no obedecían del todo. Llegaron el domingo por la tarde, con 2 maletas grandes y el olor a pueblo impregnado en sus abrigos. Antonio, mi suegro, entró con paso cansado, observando todo con sus ojos pequeños y curiosos. Su presencia llenó el recibidor con un olor a tabaco de liar que no se iría en días. Carmen, mi suegra, me dio 2 besos sonoros en las mejillas.
Hija, qué piso más bonito tienes. Aunque un poco moderno, ¿no? Estas paredes tan blancas parecen de hospital. Sonreí. De nuevo, esa sonrisa forzada. Los instalamos en la habitación de invitados. Esa noche, la cena fue extraña. El ritmo de nuestra casa se había roto. El silencio cómodo que compartíamos Javier y yo fue reemplazado por el sonido del televisor a un volumen altísimo, porque Antonio no oía bien. Y por las preguntas de Carmen sobre cada ingrediente de la ensalada que yo había preparado con tanto esmero. Javier parecía feliz. Hablaba con su padre de fútbol, se reía con las anécdotas de su madre. Me miraba de vez en cuando, con una mirada que parecía decir, ¿ves? No es para tanto. Pero yo sí sentía que era para tanto. Sentía que mi espacio, nuestro espacio, se encogía. El mando a distancia ya no estaba en su sitio. El cojín de mi sofá favorito, aplastado de una forma que yo nunca lo dejaba. Pequeños detalles. Pequeñas grietas que empezaban a aparecer en mis cimientos. Aquella noche, en la cama, Javier me abrazó. Gracias por entenderlo, cariño. Eres la mejor. Le devolví el abrazo, pero mi cuerpo se sentía rígido. Porque en el fondo de mi corazón, una voz muy bajita me susurraba algo. Me decía que aquello no era una visita. Era el principio de algo más. Y no se equivocaba. Aquella era solo la primera pieza del dominó. La que derribaría todas las demás. Los primeros días fueron un ejercicio constante de paciencia. Me repetía a mí misma que era temporal. Que era por una buena causa. Pero la temporalidad se sentía cada vez más densa, más permanente. Mi rutina, antes un mecanismo de relojería afinado a mis necesidades, se había convertido en un caos. Me levantaba más temprano para poder usar el baño antes de que se formara una cola. El único baño de la casa, que ahora servía a 4 adultos. Mi estudio, el pequeño despacho donde nacían mis proyectos, se había convertido en el lugar de la siesta de mi suegro. A veces, entraba de puntillas para coger un libro de muestras y lo encontraba allí, roncando en mi sillón de lectura, con el periódico deportivo abierto sobre el pecho. El olor a tabaco se adhería a las cortinas, a los libros, a mis bocetos. Yo no decía nada. Solo cerraba la puerta con cuidado y me iba al salón a trabajar, con el portátil sobre las rodillas. El salón, ya no era mi salón. El sofá de lino crudo que tanto me costó elegir, y que cuidaba con esmero, ahora siempre estaba ocupado. Por mi suegra viendo sus telenovelas. Por mi suegro escuchando la radio. Un día encontré una mancha de grasa oscura en uno de los reposabrazos. La froté con un paño húmedo, en silencio, mientras sentía la mirada de Carmen clavada en mi nuca. «Es solo un sofá, mujer», dijo, como si me leyera el pensamiento. Las cosas están para usarse. Para vivirlas. Comprendí que una discusión no serviría de nada. Él tendría una excusa. Era una emergencia. Es mi hermano. Te lo iba a decir. Y al final, la culpa, de alguna manera, volvería a ser mía. Por ser egoísta. Por no entender lo que significa la familia. Por darle demasiada importancia al dinero. No. No iba a darle esa satisfacción. Me levanté de la cama. Fui al baño y me encerré. Apoyé las manos en el lavabo y me miré en el espejo. Vi a una mujer con ojeras, con la mirada cansada. Pero en el fondo de sus ojos, vi también una chispa nueva. Una chispa de acero. Saqué mi móvil. Busqué en mi agenda de contactos. Y marqué un número que hacía tiempo que no marcaba para algo serio. Sonó 2 veces. «¿Sofía?» «Qué alegría oírte», dijo una voz cálida al otro lado. Era Leticia.
Mi amiga de la universidad. Mi mejor amiga. Y, casualidades de la vida, una de las mejores abogadas de familia de Madrid. Leticia, dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Necesito tu ayuda. Necesito una abogada. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de comprensión. Claro, dijo ella, su tono ahora profesional, pero sin perder la calidez. Cuéntamelo todo. Y se lo conté. Todo. Desde la llegada de mis suegros hasta la transferencia de los 5.000 euros. Hablé en voz baja, casi en un susurro, para que nadie me oyera. Leticia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo 4 palabras. Sofía, sal de ahí. ¿Qué hago, Leticia? ¿Hablo con él? No. Ya no es momento de hablar. Es momento de actuar. Escúchame con atención, voy a decirte exactamente lo que tienes que hacer. Colgué la llamada. El temblor de mis manos había desaparecido. En su lugar, había una calma aterradora. Ya no diría una palabra más. Actuaría. Y si ustedes, que escuchan esta historia, han estado alguna vez en una situación en la que el silencio era la única arma que les quedaba, por favor, compartan su sentimiento en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos es la mayor de las fuerzas. El consejo de Leticia fue claro como el agua. No reacciones. No confrontes. Prepárate. La ley te protege, Sofía, pero tienes que ser más inteligente que ellos. Y eso fue exactamente lo que hice. Me convertí en una actriz. La mejor actriz que he sido en mi vida. Durante las siguientes 48 horas, interpreté el papel de la esposa derrotada. La nuera resignada. Dejé de fruncir el ceño cuando encontraba juguetes en mi estudio. Sonreí cuando mi suegra cambiaba de sitio mis objetos de decoración para que se vieran mejor. Incluso ayudé a Isabel con la colada de los niños. Javier se relajó. Lo vi en sus hombros, que ya no estaban tan tensos. Lo vi en su sonrisa, más abierta. Seguramente pensó que la tormenta había pasado. Que yo, finalmente, había aceptado mi nuevo papel en el gran teatro de su familia. No podía estar más equivocado. Mientras ellos veían mi sumisión, yo ejecutaba mi plan. En silencio. Con una precisión milimétrica. Paso 1. Las pruebas. Leticia me dijo que documentara todo. Así que, con mi móvil, me convertí en una fotógrafa clandestina en mi propia casa. Cuando todos dormían la siesta o veían la televisión, yo hacía fotos. Fotos del desorden en el salón. Fotos de la comida reseca pegada en la encimera de la cocina. Fotos de la ropa interior de mi cuñado secándose en el radiador del baño. Y, por supuesto, una foto muy clara de mis planos de diseño, arruinados por las ceras de colores. Hice también capturas de pantalla. De la transferencia de los 5.000 euros. De los movimientos de la cuenta. Guardé todo en una carpeta segura en la nube, protegida con una contraseña que solo yo conocía. Paso 2. La retirada. Leticia fue inflexible en esto. Necesitas un lugar seguro al que ir antes de hacer nada. No te vayas sin tener a dónde. Pasé una tarde entera buscando en internet, con el portátil a bajo brillo para que nadie viera la pantalla desde el pasillo. Buscaba apartamentos de servicio. Pequeños estudios amueblados que se pudieran alquilar por semanas. Encontré uno perfecto, no muy lejos de mi oficina. Hice la reserva online para 2 semanas, pagando con mi tarjeta de crédito personal. La que Javier no conocía. Recibí la confirmación por correo electrónico. La leí y la borré inmediatamente. Paso 3. El cerrajero. Esta fue la parte más delicada. Busqué en Google,
cerrajeros de urgencia en Madrid. Llamé a 3 distintos desde el baño, con el grifo abierto para disimular el ruido. Les expliqué la situación con frases cortas y precisas. Necesito un cambio de bombín. ¿Cuánto tardan? ¿Cuál es el precio? Elegí al que me dio más confianza. Quedamos para el domingo. A las 12 del mediodía. Le di la dirección. Le dije que sería un trabajo rápido. Le pagaría en efectivo. Mientras todo esto sucedía en secreto, mi vida exterior continuaba. El sábado por la noche, decidí hacer una cena especial. Fui al mercado de Chamberí y compré los mejores ingredientes. Preparé un cordero asado, como le gustaba a mi suegro. Hice una ensalada con queso de cabra, la favorita de Javier. Puse la mesa con el mantel bueno. Todos se sorprendieron. Vaya, hija. ¿A qué se debe esta celebración? Preguntó Carmen, visiblemente complacida. A nada, respondí, con la sonrisa más dulce que pude fingir. Solo me apetecía que tuviéramos una cena agradable en familia. Javier me miró con gratitud. Me cogió la mano por encima de la mesa. Eres increíble, Sofía. Sentí el calor de su mano y no sentí nada. Era como tocar la mano de un extraño. Durante la cena, comí poco. Los observé a todos. Reían, hablaban, hacían planes. Planes en los que yo era una figura invisible, una proveedora de servicios. Hablaban de apuntar a los niños a un colegio del barrio. De buscar un coche de segunda mano para Carlos. Con mi dinero. En mi casa. Esa noche, cuando todos se acostaron, fui a mi armario. Saqué una pequeña maleta de cabina, la que usaba para viajes de trabajo. Y con un cuidado infinito, empecé a llenarla. No metí mucha ropa. Solo lo imprescindible. Un par de trajes para la oficina, ropa interior, un neceser con mis cosas. Lo más importante era lo demás. Mi ordenador portátil. Mi disco duro externo con todos mis proyectos. Mi pasaporte y mis documentos personales. El título de propiedad del piso, que guardaba en una caja fuerte. Lo metí todo. Cerré la cremallera sin hacer ruido y deslicé la maleta debajo de la cama, en el rincón más oscuro. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Leticia me lo había advertido. Cuando lo hagas, no puede haber vuelta atrás. Asegúrate de tener todo lo que necesitas, porque una vez que esa puerta se cierre, se cerrará para siempre. Y yo estaba lista. Más que lista. Aquella no era solo una cena agradable. Era la última cena. Mi despedida silenciosa del mundo que había conocido. Y ellos, en su feliz ignorancia, no tenían ni la más remota idea. El domingo amaneció soleado. Un día perfecto para un paseo. Después de desayunar, fue Javier quien lo propuso. Hace un día espléndido. ¿Por qué no vamos todos al retiro a dar una vuelta? Los niños necesitan correr un poco. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad perfecta. Casi demasiado perfecta. Ay, a mí me encantaría, dije, poniendo mi mejor cara de cansancio. Pero anoche me quedé hasta muy tarde trabajando y estoy agotada. Creo que me quedaré en casa, descansando un poco en silencio. Javier no parecía notar nada. O no quería notarlo. Para él, todo era maravilloso. Era volver a su infancia. Cenas ruidosas, conversaciones cruzadas, la casa llena de vida. La casa está más alegre, ¿no crees?, me decía por la noche. Yo solo asentía, agotada. La alegría de uno era la asfixia del otro. Y entonces,
Cuando creía que ya no podía ceder más espacio, ni físico ni mental, sonó el timbre. Fue un jueves por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo, deseando solo 5 minutos de silencio. Abrí la puerta. Eran Carlos, el hermano pequeño de Javier, e Isabel, su mujer. A sus lados, sus 2 hijos pequeños, 2 torbellinos de unos 5 y 7 años. Detrás de ellos, varias maletas y bolsas de plástico. Me quedé helada. «Hombre, familia», gritó Javier desde el salón, apareciendo a mi espalda. ¡Qué sorpresa! Carlos tenía una sonrisa nerviosa. Isabel miraba al suelo. «Javier, hermano, nos ha surgido un problema», empezó Carlos. «El dueño del piso nos ha echado. Dice que necesita la casa para su hijo. Nos ha dado solo 2 días». Miré a Javier. Vi en sus ojos la decisión tomada antes incluso de que abriera la boca. No me consultó. No buscó mi mirada. Simplemente, pasó un brazo por los hombros de su hermano. «No te preocupes, hombre. Para eso está la familia. Os quedáis aquí. El tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta». 3 palabras que cayeron sobre mí como una losa. Miré alrededor. Mi casa. Un apartamento de 2 dormitorios. Y de repente, éramos 7. 7 personas. Los niños entraron corriendo, gritando, tocándolo todo con sus manos pegajosas. Se lanzaron sobre el sofá. El sofá que yo ya había dado por perdido. Aquella noche, nadie durmió bien. Carlos e Isabel se instalaron en el sofá cama del salón. Un sofá que, hasta ese día, solo se había abierto para invitados de fin de semana. Sus hijos durmieron en colchones hinchables en el suelo de nuestro dormitorio. El nuestro. El último reducto de intimidad que me quedaba. Oía su respiración infantil, sus pequeños movimientos en la oscuridad. Me sentí una extraña en mi propia cama. Al día siguiente, el caos se instaló por completo. Juguetes por todas partes. El volumen del televisor compitiendo con los gritos de los niños. El baño, permanentemente ocupado y húmedo. Por la tarde, intenté refugiarme en mi estudio para adelantar un proyecto importante. Era un diseño para una clínica dental, un trabajo que requería precisión y calma. Había dejado las láminas con los planos, dibujadas a mano, sobre mi mesa de trabajo. Cuando entré, el corazón se me detuvo. Mi sobrino pequeño estaba sentado en mi silla, con una caja de ceras de colores en la mano. Y estaba dibujando. Sobre mis planos. Había pintado un sol sonriente y una casa con humo saliendo de la chimenea encima del diseño de la sala de espera. La tinta del rotulador había traspasado el papel vegetal, manchando la mesa de madera de debajo. Me quedé paralizada, sin aire. Isabel entró en ese momento. Vio la escena. «¡Ay, qué ha hecho este niño!», dijo, con una risa nerviosa. Se acercó y le quitó las ceras. «No te preocupes, mujer, esto se limpia». No era la cera. Eran meses de trabajo. Eran las horas de concentración, la precisión de cada línea. Sentí que algo dentro de mí, algo que había estado conteniendo con todas mis fuerzas, empezaba a resquebrajarse. Javier llegó, alertado por el ruido. Miró los planos. Miró a su sobrino. Y luego me miró a mí. «Bueno, Sofía, no te pongas así», dijo, en voz baja. «Es solo un niño. No lo ha hecho con mala intención. Lo dibujas otra vez y ya está. Lo dibujas otra vez y ya está». Fue en ese instante, al oír esas palabras tan simples, tan displicentes, cuando lo comprendí. Comprendí que para él, mi trabajo, mi pasión, mi esfuerzo, todo era secundario.
Todo podía borrarse y volver a empezar, siempre y cuando no alterase la frágil paz de su idealizada familia. No dije nada. No grité. No lloré. Solo recogí las láminas arruinadas, una por una. Con un cuidado metódico. Y mientras lo hacía, la mujer paciente y comprensiva que había sido durante años, comenzó a desvanecerse. En su lugar, nació una calma fría. Una lucidez terrible. El resorte, por fin, había llegado a su límite. Estaba a punto de saltar. Pasé la noche rehaciendo los planos. En la mesa del comedor, porque mi estudio seguía oliendo a tabaco. Me quedé hasta las 3 de la madrugada, con la luz de un flexo y el silencio de la casa dormida. Javier se asomó una vez, desde el pasillo. ¿No vienes a la cama?, susurró. Tengo que terminar esto, respondí, sin levantar la vista del papel. No insistió. Supongo que pensó que mi enfado era pasajero. Una rabieta por unos dibujos. Al día siguiente, actué con una normalidad calculada. Preparé el desayuno para todos. Sonreí a mi suegra cuando me dijo que el café estaba un poco aguado. Soporté el ruido. Soporté el desorden. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. La confianza. La confianza es como un cristal. Una vez que se agrieta, por mucho que intentes pegarlo, la marca siempre estará ahí. Mi cristal no solo se había agrietado. Se había hecho añicos. El golpe final llegó 2 días después. Era viernes. Necesitaba pagar una factura importante de un proveedor de materiales para otro proyecto. Entré en la aplicación del banco en mi móvil, como hacía habitualmente, para hacer la transferencia desde nuestra cuenta común. La cuenta de bienes gananciales donde ambos ingresábamos nuestras nóminas. Donde guardábamos nuestros ahorros. Deslicé el dedo por la pantalla, buscando el saldo. Y me quedé sin respiración. El número era mucho más bajo de lo que debería. Faltaba una cantidad considerable. Revisé los últimos movimientos, con el corazón martilleándome en el pecho. Y entonces lo vi. Una transferencia. Hecha hacía 3 días. Importe, 5.000 euros. Destinatario, Carlos García López. Carlos. Su hermano. 5.000 euros. Me senté en el borde de la cama, con el móvil temblando en mi mano. 5.000 euros. No era una cantidad pequeña. Eran nuestros ahorros. Eran meses de trabajo, de privarnos de caprichos. Eran nuestros planes de futuro. Y Javier los había cogido. Sin preguntarme. Sin decirme una sola palabra. Se los había dado a su hermano, el mismo que vivía gratis en mi casa, comía de mi comida y dejaba que sus hijos destruyeran mi trabajo. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Esto ya no era una cuestión de falta de espacio. O de desorden. O de falta de consideración. Esto era una traición. Una humillación. Me había convertido en una simple administradora de recursos para su familia. Una proveedora sin voz ni voto. El cajero automático del que se saca dinero cuando hace falta. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. El impulso de ir al salón y gritar, de montar una escena, de exigir una explicación, era inmenso. Pero entonces, recordé la mirada de Javier cuando vio los planos arruinados. Su displicencia. Lo dibujas otra vez y ya está. Comprendí que una discusión no serviría de nada. Él tendría una excusa. Era una emergencia. Es mi hermano. Te lo iba a decir. Y al final, la culpa, de alguna manera, volvería a ser mía. Por ser egoísta. Por no entender lo que significa la familia.
por darle demasiada importancia al dinero. No. No iba a darle esa satisfacción. Me levanté de la cama. Fui al baño y me encerré. Apoyé las manos en el lavabo y me miré en el espejo. Vi a una mujer con ojeras, con la mirada cansada. Pero en el fondo de sus ojos, vi también una chispa nueva. Una chispa de acero. Saqué mi móvil. Busqué en mi agenda de contactos. Y marqué un número que hacía tiempo que no marcaba para algo serio. Sonó 2 veces. ¿Sofía? Qué alegría oírte, dijo una voz cálida al otro lado. Era Leticia. Mi amiga de la universidad. Mi mejor amiga. Y, casualidades de la vida, una de las mejores abogadas de familia de Madrid. Leticia, dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Necesito tu ayuda. Necesito una abogada. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de comprensión. Claro, dijo ella, su tono ahora profesional, pero sin perder la calidez. Cuéntamelo todo. Y se lo conté. Todo. Desde la llegada de mis suegros hasta la transferencia de los 5.000 euros. Hablé en voz baja, casi en un susurro, para que nadie me oyera. Leticia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo 4 palabras. Sofía, sal de ahí. ¿Qué hago, Leticia? ¿Hablo con él? No. Ya no es momento de hablar. Es momento de actuar. Escúchame con atención, voy a decirte exactamente lo que tienes que hacer. Colgué la llamada. El temblor de mis manos había desaparecido. En su lugar, había una calma aterradora. Ya no diría una palabra más. Actuaría. Y si ustedes, que escuchan esta historia, han estado alguna vez en una situación en la que el silencio era la única arma que les quedaba, por favor, compartan su sentimiento en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos es la mayor de las fuerzas. El consejo de Leticia fue claro como el agua. No reacciones. No confrontes. Prepárate. La ley te protege, Sofía, pero tienes que ser más inteligente que ellos. Y eso fue exactamente lo que hice. Me convertí en una actriz. La mejor actriz que he sido en mi vida. Durante las siguientes 48 horas, interpreté el papel de la esposa derrotada. La nuera resignada. Dejé de fruncir el ceño cuando encontraba juguetes en mi estudio. Sonreí cuando mi suegra cambiaba de sitio mis objetos de decoración para que se vieran mejor. Incluso ayudé a Isabel con la colada de los niños. Javier se relajó. Lo vi en sus hombros, que ya no estaban tan tensos. Lo vi en su sonrisa, más abierta. Seguramente pensó que la tormenta había pasado. Que yo, finalmente, había aceptado mi nuevo papel en el gran teatro de su familia. No podía estar más equivocado. Mientras ellos veían mi sumisión, yo ejecutaba mi plan. En silencio. Con una precisión milimétrica. Paso 1, las pruebas. Leticia me dijo que documentara todo. Así que, con mi móvil, me convertí en una fotógrafa clandestina en mi propia casa. Cuando todos dormían la siesta o veían la televisión, yo hacía fotos. Fotos del desorden en el salón. Fotos de la comida reseca pegada en la encimera de la cocina. Fotos de la ropa interior de mi cuñado secándose en el radiador del baño. Y, por supuesto, una foto muy clara de mis planos de diseño, arruinados por las ceras de colores. Hice también capturas de pantalla. De la transferencia de los 5.000 euros. De los movimientos de la cuenta. Guardé todo en una carpeta segura en la nube, protegida con una contraseña que solo yo conocía. Paso 2. La retirada. Leticia fue inflexible en esto.
Necesitas un lugar seguro al que ir antes de hacer nada. No te vayas sin tener a dónde. Pasé una tarde entera buscando en internet, con el portátil a bajo brillo para que nadie viera la pantalla desde el pasillo. Buscaba apartamentos de servicio. Pequeños estudios amueblados que se pudieran alquilar por semanas. Encontré uno perfecto, no muy lejos de mi oficina. Hice la reserva online para 2 semanas, pagando con mi tarjeta de crédito personal. La que Javier no conocía. Recibí la confirmación por correo electrónico. La leí y la borré inmediatamente. Paso 3. El cerrajero. Esta fue la parte más delicada. Busqué en Google, cerrajeros de urgencia en Madrid. Llamé a 3 distintos desde el baño, con el grifo abierto para disimular el ruido. Les expliqué la situación con frases cortas y precisas. Necesito un cambio de bombín. ¿Cuánto tardan? ¿Cuál es el precio? Elegí al que me dio más confianza. Quedamos para el domingo. A las 12 del mediodía. Le di la dirección. Le dije que sería un trabajo rápido. Le pagaría en efectivo. Mientras todo esto sucedía en secreto, mi vida exterior continuaba. El sábado por la noche, decidí hacer una cena especial. Fui al mercado de Chamberí y compré los mejores ingredientes. Preparé un cordero asado, como le gustaba a mi suegro. Hice una ensalada con queso de cabra, la favorita de Javier. Puse la mesa con el mantel bueno. Todos se sorprendieron. Vaya, hija. ¿A qué se debe esta celebración? Preguntó Carmen, visiblemente complacida. A nada, respondí, con la sonrisa más dulce que pude fingir. Solo me apetecía que tuviéramos una cena agradable en familia. Javier me miró con gratitud. Me cogió la mano por encima de la mesa. Eres increíble, Sofía. Sentí el calor de su mano y no sentí nada. Era como tocar la mano de un extraño. Durante la cena, comí poco. Los observé a todos. Reían, hablaban, hacían planes. Planes en los que yo era una figura invisible, una proveedora de servicios. Hablaban de apuntar a los niños a un colegio del barrio. De buscar un coche de segunda mano para Carlos. Con mi dinero. En mi casa. Esa noche, cuando todos se acostaron, fui a mi armario. Saqué una pequeña maleta de cabina, la que usaba para viajes de trabajo. Y con un cuidado infinito, empecé a llenarla. No metí mucha ropa. Solo lo imprescindible. Un par de trajes para la oficina, ropa interior, un neceser con mis cosas. Lo más importante era lo demás. Mi ordenador portátil. Mi disco duro externo con todos mis proyectos. Mi pasaporte y mis documentos personales. El título de propiedad del piso, que guardaba en una caja fuerte. Lo metí todo. Cerré la cremallera sin hacer ruido y deslicé la maleta debajo de la cama, en el rincón más oscuro. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Leticia me lo había advertido. Cuando lo hagas, no puede haber vuelta atrás. Asegúrate de tener todo lo que necesitas, porque una vez que esa puerta se cierre, se cerrará para siempre. Y yo estaba lista. Más que lista. Aquella no era solo una cena agradable. Era la última cena. Mi despedida silenciosa del mundo que había conocido. Y ellos, en su feliz ignorancia, no tenían ni la más remota idea. El domingo amaneció soleado. Un día perfecto para un paseo. Después de desayunar, fue Javier quien lo propuso. Hace un día espléndido. ¿Por qué no vamos todos al retiro a dar una vuelta? Los niños necesitan correr un poco. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad perfecta.
Casi demasiado perfecta. Ay, a mí me encantaría, dije, poniendo mi mejor cara de cansancio. Pero anoche me quedé hasta muy tarde trabajando y estoy agotada. Creo que me quedaré en casa, descansando un poco en silencio. Sofía, hija mía, empezó, con la voz rota por el llanto. ¿Cómo has podido hacernos esto? Tu suegro está fatal. No ha probado bocado en todo el día. Estamos en un hotelucho, los niños no paran de llorar. Nos has dejado en la calle como a perros. Escuché su discurso. El chantaje emocional era tan obvio, tan burdo. Pero aún así, una parte de mí, la parte educada durante años para ser la buena nuera, sintió una punzada de culpa. Respiré hondo. Recordé las palabras de Lucía. No entres en su juego. Carmen, dije, con la voz más serena que pude encontrar. Lamento mucho que estén pasando por esto. De verdad. Pero este es un problema entre Javier y yo. Es un asunto que deben resolver nuestros abogados. ¿Abogados? Su voz cambió, el llanto desapareció y fue reemplazado por una indignación helada. ¿Pero qué dices? Somos una familia. Lo éramos, corregí, con suavidad. Por favor, habla con Javier. Él sabrá qué hacer. Y colgué. Colgarle el teléfono a mi suegra fue uno de los actos más difíciles y liberadores de mi vida. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de Leticia. Me adjuntaba un documento. Era una copia de un burofax que acababa de enviar a Javier. Un burofax es un documento con validez legal en España. En él, Leticia, en mi nombre, le comunicaba formalmente el cese de nuestra convivencia y le exigía que se abstuviera de cualquier tipo de contacto, acoso o intento de manipulación hacia mí, bajo amenaza de emprender acciones legales por coacción. Leía el texto, tan formal, tan frío, y sentí una oleada de poder. Ya no eran mis emociones contra las suyas. Era la ley. Un muro sólido e impersonal que me protegía de sus olas de ira y victimismo. Esa noche, el teléfono no sonó. Por primera vez en 24 horas, hubo silencio. Sabía que la guerra no había terminado. Pero había ganado la primera batalla. Y lo había hecho sin levantar la voz. Sin insultar. Sin perder la compostura. Simplemente, había construido mi fortaleza. Y había cerrado el puente levadizo. Ahora, si querían hablar conmigo, tendrían que hacerlo a través de los canales oficiales. El juego había cambiado de reglas. Y las nuevas reglas las ponía yo. Una semana después, tuvo lugar la primera reunión. En el despacho de Leticia. Un espacio elegante y minimalista en la calle Serrano, con grandes ventanales que daban a los árboles. Me sentí protegida entre aquellas paredes. Leticia me había preparado a conciencia. Sofía, hoy no eres su mujer. Eres mi clienta. No hables, no reacciones. Yo hablaré por ti. Tú, solo observa. Llegué puntual. Leticia me recibió con una sonrisa tranquilizadora. Nos sentamos en un lado de la gran mesa de reuniones de cristal. Unos minutos después, llegaron ellos. Javier, su abogado, un hombre de aspecto cansado y traje gris, y para mi sorpresa, sus padres, Carmen y Antonio. Supongo que Javier los llevó para ejercer presión emocional. Para que yo viera sus caras de pena y me ablandara. No funcionó. Cuando entraron en la sala, los miré. Por primera vez en mucho tiempo, los miré de frente, sin bajar la vista. Vi a un Javier más delgado, con ojeras. Vi a Carmen, con los ojos hinchados, aferrada al brazo de su marido como si fuera a desmayarse. Vi a Antonio, mirando al suelo, incómodo. No sentí pena. Ni siquiera rabia. Solo una distancia inmensa,
como si estuviera viendo a los personajes de una película antigua. Se sentaron frente a nosotras. El silencio era denso, casi se podía cortar. El abogado de Javier, el señor Morales, carraspeó. Bien, estamos aquí para intentar llegar a un entendimiento, dijo, con poca convicción. Mi cliente, don Javier, está muy afectado por la drástica decisión de su esposa y desea una reconciliación. Leticia ni siquiera parpadeó. Dejó que las palabras del abogado flotaran en el aire y murieran. Luego, abrió la carpeta que tenía delante. Su voz era tranquila, pero cortaba como el hielo. Señor Morales, agradezco sus buenas intenciones, pero mi clienta no está aquí para hablar de reconciliación. Está aquí para iniciar el proceso de divorcio y la liquidación de la sociedad de gananciales. Y tenemos motivos muy sólidos para ello. Y entonces, empezó el espectáculo. Leticia, con una calma metódica, fue exponiendo las pruebas. Una por una. Primero, puso sobre la mesa una copia impresa del extracto bancario. Señaló con el dedo la transferencia. El día 23 de mayo, su cliente retiró 5.000 euros de la cuenta común sin el conocimiento ni el consentimiento de mi clienta, para prestárselos a su hermano. Esto, como usted sabe, es una disposición fraudulenta de bienes gananciales. El señor Morales miró los papeles. Javier se removió en su asiento. Era una urgencia familiar, masculló Javier. Una urgencia que, curiosamente, no le comunicó a su esposa, replicó Leticia sin inmutarse. Luego, sacó un sobre grande. De él, fue extrayendo fotografías impresas en papel de alta calidad. Las fue colocando sobre la mesa, en una fila ordenada. La foto del salón, con los juguetes esparcidos y la ropa secándose en los radiadores. La foto de la cocina, con los platos sucios apilados. La foto del baño, con el caos de productos de aseo que no eran míos. Carmen ahogó un sollozo. ¿Qué es esto? ¿Nos espiabas? No, Carmen, respondí yo, rompiendo mi silencio por primera y única vez. Mi voz salió firme. No espiaba. Fotografiaba el estado de mi casa. Leticia continuó, impasible. Dejó para el final la mejor foto. La de mi plano de diseño, con el sol sonriente dibujado con cera encima. La colocó en el centro de la mesa. Javier la miró con desprecio. Por favor. Es solo un trozo de papel. Un dibujo de un niño. El señor Morales, su propio abogado, cerró los ojos y suspiró. Un suspiro casi imperceptible, pero yo lo vi. Era el suspiro de un hombre que sabe que su caso está perdido. Leticia se inclinó hacia adelante. Ese trozo de papel, Javier, era parte de un proyecto valorado en 15.000 euros. Un proyecto que mi clienta tuvo que rehacer, perdiendo horas de sueño y arriesgándose a un incumplimiento de contrato. Todo porque su familia convirtió su espacio de trabajo en una zona de juegos. Finalmente, Leticia sacó las impresiones de los mensajes de texto. Los insultos. Las amenazas veladas. Las llamadas a mis amigos. Las colocó junto a las fotos. El conjunto era devastador. Era el retrato de un acoso. De un abuso. De una falta total y absoluta de respeto. El señor Morales se aclaró la garganta. Mi cliente actuó, bajo una gran presión emocional, intentó justificar. Mi clienta también, contestó Leticia. La diferencia es que ella actuó para protegerse. Y su cliente, para coaccionarla. Hubo un largo silencio. Javier me miraba fijamente, con los ojos llenos de una furia impotente. Ya no era el marido seguro de sí mismo. Era un niño al que habían pillado en una mentira. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Javier negó con la cabeza, obstinado.
Pero al final, asintió, derrotado. El señor Morales se dirigió a Leticia. Entendido. Dejemos el tema de la reconciliación. Propongo que empecemos a hablar de los términos económicos de la separación. Fue en ese momento cuando supe que había ganado. No la guerra. Pero sí la batalla más importante. La batalla por la verdad. La lucha emocional había terminado. A partir de ahora, solo hablaría en los números. La ley. Y en ese terreno, yo ya no tenía miedo. La reunión terminó sin un acuerdo final, dejando un futuro incierto suspendido en el aire. Salí del despacho de abogados, respiré hondo el aire frío de Madrid, sintiéndome agotada, pero también aliviada. El viaje aún era largo, y sabía que no podía hacerlo sola. Si han llegado hasta aquí, por favor, dejen un comentario con el número 1, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliciente para continuar con el final de esta historia en el canal Corazones de Millonarios. El proceso de divorcio fue largo y agotador, como una fiebre lenta que te consume la energía. Hubo más reuniones, más burofaxes, más discusiones entre abogados. Javier intentó aferrarse a la casa, argumentando que sus padres habían contribuido económicamente en el pasado, pero los papeles eran claros. Era un bien ganancial. Al final, no tuvo más remedio que aceptar la venta del piso. 6 meses después de aquel día en que cambié la cerradura, firmé los papeles del divorcio. Unas semanas más tarde, recibí en mi cuenta una transferencia. 140.000 euros. Mi parte. Miré el número en la pantalla del móvil. No sentí alegría. Ni triunfo. Solo sentí, el final. El cierre definitivo de un capítulo de mi vida. Podría haber usado ese dinero para comprar un apartamento más pequeño. Para vivir tranquilamente, sin sobresaltos. Pero la Sofía que firmó ese divorcio ya no era la misma que había soportado el caos en silencio. Había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Y no pensaba volver a guardarla en un cajón. Tenía un sueño. Un sueño que había aparcado durante años, siempre posponiéndolo por el momento adecuado. El sueño de tener mi propio estudio de diseño. Un lugar que llevara mi nombre. Mi esencia. Así que tomé una decisión que a muchos les pareció una locura. Invertir la mayor parte de mi dinero en mi futuro. En mi trabajo. Pasé semanas buscando el local perfecto. Lo encontré en el barrio de Salamanca, una zona elegante, llena de galerías de arte y boutiques de moda. Era un antiguo bajo comercial, pequeño y oscuro, con las paredes desconchadas y un suelo de terrazo horrible. Pero tenía un escaparate que daba a la calle. Y yo vi su potencial. Vi la luz que podía entrar. Vi las paredes blancas, los suelos de madera, la gran mesa de trabajo en el centro. Firmé el contrato de alquiler con la mano firme. Cuando el agente inmobiliario me entregó las llaves, sentí una emoción que no sentía desde hacía años. Aquellas llaves no abrían solo un local. Abrían mi futuro. Eran mías. Solo mías. Los siguientes 2 meses fueron una vorágine de trabajo. Contraté a una pequeña cuadrilla de obreros, pero la mayor parte de la reforma la supervisé yo. Cada día, me ponía mis vaqueros viejos y mis botas de trabajo y me iba a la obra. Elegí personalmente cada material. La madera de roble claro para el suelo. Las lámparas de diseño industrial. El color exacto de la pintura de las paredes, un blanco roto que transmitía calidez y serenidad. Lucía venía a verme a menudo, me traía café y bocadillos. «Estás loca», me decía, sonriendo mientras miraba el caos de cables y polvo. Pero es la locura más bonita que he visto nunca. Poco a poco, el espacio fue tomando forma. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Donde había abandono,
Ahora había propósito. Lo llamé Espacio Sofía. Porque era eso. Mi espacio. El lugar donde volvería a ser yo misma. Colgué el cartel con mi nombre en la fachada. La primera vez que lo vi desde la acera de enfrente, sentí un nudo de orgullo en la garganta. Ya no era la mujer de Javier. Era Sofía. La fundadora de Espacio Sofía. Los principios fueron difíciles. Tenía pocos contactos. Competía con estudios mucho más grandes y establecidos. Pero puse toda mi alma en cada pequeño proyecto que conseguía. El diseño de un dormitorio infantil. La reforma de una cocina. Mi primer gran cliente llegó de la forma más inesperada. Eran una pareja de jubilados, encantadores, que querían reformar el piso en el que habían vivido durante 40 años. Se llamaban Manuel y Pilar. Desde la primera reunión, conectamos. No solo hablamos de materiales y presupuestos. Les hablé de mi visión. De crear espacios que contaran historias. Que reflejaran la vida de quienes los habitaban. Un día, mientras revisábamos unas muestras de tela, Pilar me miró con sus ojos amables. «Se te ilumina la cara cuando hablas de tu trabajo, hija», me dijo. «Se nota que te apasiona. Has tenido que ser muy valiente para empezar esto tú sola». No sé por qué, pero sus palabras me emocionaron. Les conté un poco de mi historia. No los detalles sórdidos. Solo que venía de un final difícil y que este estudio era mi nuevo comienzo. Manuel me puso una mano en el hombro. «Pues has empezado con buen pie», dijo. «Porque las cosas que se construyen con el corazón, siempre salen bien». El proyecto de su casa fue un éxito. Creé para ellos un hogar renovado, pero que conservaba la esencia de sus recuerdos. Estaban tan contentos que hablaron de mí a todos sus amigos. Y el boca a boca empezó a funcionar. Unas semanas después, recibí la llamada de una pequeña revista de decoración local. Querían hacer un reportaje sobre nuevos talentos del diseño en Madrid. Y querían incluir mi estudio. El día que se publicó el artículo, fui al kiosco a comprar un ejemplar. Allí estaba. Una página entera, con fotos de mi estudio y del piso de Manuel y Pilar. Y mi nombre. Sofía. Diseñadora. Fundadora. Sostuve la revista entre mis manos y sonreí. No era una sonrisa forzada. Era una sonrisa real, que me salía de dentro. Había reconstruido mi vida. Ladrillo a ladrillo. Y los cimientos, esta vez, eran más fuertes que nunca. Porque los había construido yo sola. El tiempo tiene una forma curiosa de suavizar los bordes afilados de los recuerdos. Pasó más de un año. Un año de trabajo intenso, de pequeños éxitos y algún que otro fracaso del que aprendí. Mi estudio se hizo un nombre. Ya no tenía que buscar clientes, ellos venían a mí. Contraté a un ayudante, una chica joven llena de talento. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Un ritmo tranquilo, productivo. Un ritmo que era solo mío. Había dejado de pensar en Javier. No con rencor. Simplemente, se había convertido en una figura lejana, de un pasado que ya no me pertenecía. Por eso, cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono una tarde de martes, mi primera reacción fue de pura sorpresa. Dudé un instante antes de contestar. «Sofía, soy Javier», dijo su voz al otro lado. Sonaba diferente. Más grave, más calmada. Sé que ha pasado mucho tiempo. Me preguntaba si podríamos tomar un café. Solo 5 minutos. Hay algo que necesito decirte. Mi primer impulso fue negarme. ¿Para qué remover el pasado? Pero había algo en su tono, una ausencia total de la arrogancia de antes, que me hizo cambiar de opinión.
De acuerdo, Javier, respondí. Mañana a las 4, en la cafetería que hay junto a mi estudio. Llegó puntual. Había cambiado. Estaba más delgado, con algunas canas más en las sienes. Vestía de forma sencilla, unos vaqueros y un jersey. Ya no llevaba esos trajes caros que solía usar. Se levantó cuando me vio llegar, un gesto de cortesía que había olvidado que tenía. Pedimos 2 cafés. Hubo un silencio incómodo al principio. Él miraba sus manos, entrelazadas sobre la mesa. Estás muy bien, Sofía, dijo, finalmente. Se te ve, en paz. Tu estudio es muy bonito. He pasado por delante alguna vez. Gracias, Javier. Me va bien. Estoy contenta. Asintió, como si esperara esa respuesta. Me alegro. De verdad. Tomó un sorbo de café. Parecía buscar las palabras adecuadas. He estado yendo a terapia, soltó de repente. Después de todo, me di cuenta de que tenía un problema. Bueno, muchos problemas. Lo escuché, sin interrumpir. Había una vulnerabilidad en el que nunca antes había visto. El psicólogo me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que yo nunca había llegado a ser un adulto de verdad. Que siempre fui el hijo de mi madre antes que tu marido. Que nunca entendí que, al casarme, mi familia principal pasabais a ser tú y yo. No ellos. Sus palabras eran un eco de todo lo que yo había sentido, de todo lo que había intentado explicarle sin éxito durante años. Pero escuchárselo decir a él, con esa honestidad brutal, era diferente. Me dijo, continuó, con la voz un poco quebrada, que yo no sabía lo que era el respeto. Que confundía el amor con la posesión. Y la lealtad familiar con el derecho a invadir. Y tenía razón. En todo. Se quedó en silencio, mirándome. Esperando una reacción. Yo no sabía qué decir. El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un camino. Estoy aprendiendo a poner límites, Sofía, dijo. Con mi familia. Con todo el mundo. Estoy aprendiendo a ser un hombre. Tarde, lo sé. Muy tarde. Entonces, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carta. Un sobre blanco, un poco arrugado. Esto no es mío, dijo, empujándolo suavemente sobre la mesa hacia mí. Es de mi madre. Me pidió que te lo diera. Cogí el sobre. Reconocí la letra temblorosa de Carmen. La abrí. Dentro, solo había unas pocas líneas. Sofía, hija. Solo quiero pedirte perdón. Por no haberte respetado. Por haberte hecho sentir una extraña en tu propia casa. Crié a mi hijo para que pensara que el mundo giraba a su alrededor, y ese fue mi mayor error. Ojalá hubiera sido la suegra que te merecías. Ojalá seas muy feliz. Carmen. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. Una sola. La sequé rápidamente. No era una lágrima de tristeza. Era de cierre. De comprensión. La mujer que me había hecho la vida imposible, al final, lo había entendido. Mi madre también ha cambiado mucho, dijo Javier, como si me leyera el pensamiento. Verte a ti, tan fuerte, tan decidida, creo que le hizo replantearse muchas cosas. A menudo dice que ojalá hubiera tenido tu valor. Nos quedamos en silencio un rato más. El café se había enfriado. La tensión se había disipado. Ya no éramos un matrimonio roto. Éramos 2 personas que habían compartido un trozo de vida y que, por caminos muy diferentes, estaban aprendiendo a sanar. Me levanté. Él se levantó también. Bueno, Javier.
Sofía, me interrumpió. Solo una cosa más. Lo siento. Por todo. Siento no haberte visto. Siento no haberte escuchado. Y siento haberte hecho tanto daño. Lo miré a los ojos. Y vi que era sincero. La rabia, el dolor que había guardado durante tanto tiempo, se desvaneció. Se convirtió en una especie de melancolía serena. Yo te perdono, Javier, dije. Y al decirlo, sentí que era verdad. Y me alegro de que hayas encontrado tu camino. Te deseo que encuentres tu propia felicidad. Él asintió, con una media sonrisa triste. Gracias, Sofía. Salí de la cafetería y volví a la luz del sol. Me sentía ligera. Como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que seguía llevando. El perdón, me di cuenta, no era un regalo que le hacía a él. Era un regalo que me hacía a mí misma. La última pieza que necesitaba para reconstruir mi puzzle. Ahora, por fin, estaba completo. Y en paz. Han pasado 3 años desde aquel café con Javier. 3 años de paz. De crecimiento. Mi estudio, Espacio Sofía, ya no es una pequeña aventura, es una firma respetada en Madrid. He contratado a 2 diseñadores más. Hemos ganado un par de premios. Pero el verdadero éxito no se mide en trofeos ni en portadas de revistas. Se mide en la tranquilidad con la que me levanto cada mañana. No he vuelto a casarme. Ni siquiera he tenido una relación seria. No por falta de oportunidades, sino por elección. He descubierto que me gusta mi propia compañía. Me gusta llegar a casa y que el silencio me reciba como un viejo amigo. Me gusta poder decidir si ceno una ensalada o una pizza, sin tener que negociar con nadie. Me gusta tumbarme en mi sofá, el que elegí solo para mí, y leer hasta la madrugada si me apetece. Algunos lo llaman soledad. Yo lo llamo libertad. Lucía a veces me pregunta si no echo de menos tener a alguien. Y yo le respondo con sinceridad. Echo de menos el cariño, sí. Las risas compartidas. Pero no echo de menos tener que encoger mi mundo para que quepa en el de otro. No echo de menos tener que justificar mis pasiones, ni pedir permiso para usar mi propio dinero. Aprendí una lección muy dura, de esas que se graban a fuego en el alma. Aprendí que un matrimonio no se muere por falta de amor. A mi manera, yo quise mucho a Javier. Y sé que él, a la suya, también me quiso. No un matrimonio se muere por falta de respeto. Se ahoga en el pantano de las expectativas no dichas, de los límites no respetados, de los sacrificios que uno da por sentados y el otro exige en silencio. Y el amor propio no es negociable. Una vez que lo pierdes, recuperarlo es la batalla más dura. Pero es la única que de verdad importa ganar. Porque nadie puede respetarte si tú no te respetas a ti misma primero. Nadie puede darte tu lugar si tú no lo reclamas. A veces, pienso en Carmen, en su carta. Pienso en la tragedia silenciosa de tantas mujeres de su generación, educadas para servir, para cuidar, para poner las necesidades de los demás siempre por delante. Mujeres que nunca tuvieron un espacio propio. Y siento una profunda compasión. Y también, un profundo agradecimiento por haber tenido la fuerza de romper ese ciclo. Hoy es viernes. El sol de la tarde entra a raudales por el gran ventanal de mi estudio. Mis empleados ya se han ido. La oficina está en silencio, impregnada de ese olor a madera, a papel y a café que tanto me gusta. He terminado el último boceto de la semana. Me sirvo una copa de vino tinto, un Rioja que me gusta mucho. Me siento en el sillón de diseño que tengo en un rincón, el que da a la calle. Y me quedo ahí, sin hacer nada. Solo mirando. Veo a la gente pasar por la acera. Parejas de la mano.
Madres con sus hijos. Grupos de amigos riendo. Veo la vida fluyendo, con sus prisas, sus pausas, sus pequeñas alegrías. Y me siento parte de ella, pero sin la necesidad de aferrarme a nada ni a nadie. Miro mi reflejo en el cristal del escaparate. Veo a una mujer de casi 50 años. Con algunas arrugas más alrededor de los ojos. Con el pelo un poco más corto. Pero la veo serena. La veo completa. La veo dueña de su vida. Aprendí que el verdadero hogar no es una casa con 4 paredes que compartes con alguien. El verdadero hogar es ese espacio interior donde tu alma puede respirar en paz. Donde no tienes que pedir disculpas por ser quien eres. Levanto mi copa. El cristal atrapa los últimos rayos del sol poniente, tiñendo el vino de un color rubí intenso. Brindo en silencio. No por nadie. Brindo por mí. Por la mujer que fui, la que soportó más de lo debido. Por la mujer que soy, la que supo decir, basta. Y por la mujer que seré, la que ya no tiene miedo de caminar sola. Y sonrío. Una sonrisa tranquila, que nadie ve. Una sonrisa que no necesita la aprobación de nadie. La sonrisa de una mujer que, por fin, ha encontrado su propio cielo. La historia de Sofía termina aquí. ¿Qué piensan de la decisión de Sofía? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios, siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizás, la próxima vez, el protagonista, seas tú.